Le ha dado la vuelta al mundo prácticamente. La foto del presidente dominicano, Luis Abinader, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los actos fúnebres del Papa Francisco, del Papa Francisco. Se convirtió en todo un acontecimiento. El presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, no asistió, y era entendible que no asistiera también. Digo yo que por un problema de seguridad, ¿no? Y porque se supone que tampoco Putin es muy cristiano. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa tiene una gran cercanía con la Iglesia Católica y precisamente el Papa Francisco contribuyó a incrementar esas relaciones entre la Iglesia rusa y el Vaticano. Esa es otra historia de lo que ha hecho Putin para que la Iglesia... Y el mensaje de Putin fue también de que la Iglesia importante, ¿no? Ortodoxa, que no existía, que había sido abolida durante la Revolución Rusa y durante el periodo de Stalin, ¿no? Porque Stalin era un régimen totalmente comunista, ateo, y Putin se ha encargado de restablecer, casi a la fuerza, la Iglesia Ortodoxa en Rusia, que como bien tú dices, ha logrado establecer una relación cercana con el Vaticano. Pero sí fue un acontecimio importante. Yo creo que lo decíamos tú y yo hace unos días aquí. Francisco fue un buen papa, sin duda alguna que sí. No, y dejó un legado de humildad, de acercamiento a la gente, de abrir las puertas de la iglesia, de romper con esa rigurosidad. Señores, las mujeres tienen ahora participación en la Iglesia Católica y en los primeros 3, 4 años de su papado, Francisco fue un papa, podríamos denominarlo como agresivo, ¿no? Revolucionario, liberal, propiciando cambios importantes y profundos en la iglesia. Luego vino el asomo de una posible división de la iglesia y él pues como que aminoró, se recogió un poco para evitar una fractura de la iglesia, porque habían signos y habían amenazas de que podría producirse esa división. Como decía Joaquín Sabina, y yo siempre lo cito, ¿no? Estoy muy preocupado por este Papa, porque contrario a sus antecesores, él parece que cree en Dios. Y ciertamente él parece que creía en Dios. El Papa Francisco. ¿Quién será el nuevo Papa? Bueno, hay muchos nombres de cardenales, ¿no? ¿Por qué se sospecha que el Papa lo envenenaron? También. Se está hablando que lo envenenaron, que lo mataron. ¿A él? Sí. Se está diciendo que no había razones para que él muriera de ese modo, porque los médicos le habían dado la alta y después de haberlo puesto un régimen estricto de cuidados, etcétera, y que él ya estaba respirando por sí mismo, etcétera. De repente el hombre puede viajar, hacer cosas y se muere. Hay hasta una investigación al respecto. Realmente, como eso no es raro en el Vaticano, que realmente él no cumplió con las recomendaciones de los médicos de que tenía que guardar absoluto reposo durante 2 meses. No lo hizo. Y él, en esa vocación de acercamiento, de entregarse a la gente, pues violentó toda esa disposición médica y se integró a la celebración de las liturgias en Semana Santa. ¿No te parece raro que los médicos te digan a ti, mira, bueno, tú mismo eres un testigo, cuando un médico te dice a ti, y yo también, dice, mira, no hagas esto y esto por 2 meses, no lo hagas, porque está en riesgo tu vida, ¿no? Digo yo, pero... Pero él le dio, vuelvo y te digo, él le dio más importancia a esa pendejada que sigue vivo.
Claro, era un hombre que tenía una fe absoluta, un hombre con una profunda fe en Cristo Jesús y prefirió quizás hasta poner en riesgo su vida para, para participar en todas las ceremonias de la Semana Santa. Está bien. Y terminó desafortunadamente como dicen ustedes, para él y para la iglesia, porque la verdad... Como dicen ustedes los cristianos, que por su gusto muere, la muerte le sepa gloria. Sí, pero mira, deja un gran legado, deja un legado y un ejemplo para el mundo. Sí. Trató incluso de romper esas barreras entre las diferentes iglesias y religiones. Trató de que todos los que creen en Cristo pues pertenecieran a una sola religión, ¿Quién soy yo para, sin importar católicos, evangélicos? ¿Quién soy yo para condenar, criticar a los gays? Hasta eso llegó. Si quiera ser maricón, que lo sea. Siempre que los gays tengan respeto y sean cautelosos, ¿no? Él no tenía por qué, lo confesó, por qué negarles el que tuvieran acceso a la religión, a ser cristiano. Este hombre rompió con todos los esquemas que existían en el Vaticano y eso le ganó incluso la crítica de muchos cardenales que hasta públicamente lo criticaron. Pero ciertamente fue una manifestación, bueno, se calcula en 250,000 personas las que asistieron al funeral. Un poco menos que las que fueron al funeral del Papa Juan Pablo II, pero esto sin contar las personas, los ciudadanos que se agruparon en torno al trayecto de la procesión que partiendo desde el Vaticano llevó los restos mortales de Francisco, el Papa Bueno, hacia su morada final que él pidió que fuera la Basílica de Santa María la Mayor. Y ahí descansan sus restos, ¿no? Y fue una manifestación de dolor, de solidaridad, una ceremonia que pudimos ver a través de la televisión. Ahí fue que se produjo, como señalaste, el breve encuentro que pareció muy cordial entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, donde el presidente Trump le presentó a su esposa al presidente dominicano y el presidente nuestro hizo lo propio con el presidente Donald Trump al presentarle a su esposa. La comitiva dominicana, además del presidente y la primera dama, estuvo integrada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.